Cordial saludo. Bienvenidos a nuestro podcast donde tratamos sobre gestión de riesgos en proyectos, programas y portafolios. Soy Walter Castro, químico farmacéutico, máster en Administración de Empresas y certificado como PMP o Project Management Professional y RMP o Risk Management Professional por parte del PMI. En nuestro episodio 2 vamos a seguir hablando del tema de cultura de gestión de riesgos en una organización, en una compañía. Y en este episodio 2 vamos a comentar sobre cómo se define y entiende la cultura de gestión de riesgos en una organización. Habíamos comentado en el episodio anterior que debido a la globalización de los mercados y al aumento de la competitividad, las compañías necesitan tomar decisiones y manejar el riesgo en sus proyectos y en sus procesos internos. También hablamos de los beneficios de tener una cultura de gestión de riesgos en pro de la buena toma de decisiones y soportar el buen desempeño de la compañía y la expansión del negocio. Para manejar el riesgo hay que fomentar una cultura de gestión de riesgos en la compañía. Y esta cultura del riesgo es el pilar fundamental para soportar la toma de decisiones. Aquellas decisiones organizacionales que se toman sin una valoración del riesgo pueden conllevar de alguna forma a malas resoluciones, a consecuencias negativas en el desempeño de la organización. La compañía no solo debe fomentar una cultura de gestión de riesgo en todos los niveles, sino saber manejarla, entenderla y sobre todo tomar el control de esta cultura de gestión de riesgo. La cultura se come a la estrategia en el desayuno, dijo alguna vez Peter Drucker, y esta frase sí que cobra relevancia a nivel de gestión de los riesgos. Sabemos que la cultura se fomenta y se desarrolla con el pasar del tiempo, con el pasar de las decisiones. En el 2008, el reporte final del Comité de Buenas Prácticas de Mercado para Instituciones y Productos Financieros, o IFF, Institute of International Finance, concluyó que el cultivar una consistente cultura de riesgos en las compañías es ese elemento más importante de la gestión de riesgos. En este mismo informe se recomienda que el CEO o Senior Management debe ser el responsable y líder del fomento de la gestión de riesgos al interior de la organización. Y esta cultura de gestión de riesgo debe ser bien entendida, debe ser sistemática, resiliente, que tome en cuenta la planeación, el diseño de los productos, el diseño de los procesos y la toma de decisiones. De lo contrario, solo se va a quedar en un simple intento. Pero, ¿qué es en sí la cultura de gestión de riesgos? Para definir esto, debemos remitirnos al entendimiento de lo que es cultura. Luego aplicamos esa definición a lo que es cultura organizacional y luego aplicamos el enfoque de cultura organizacional al de cultura de riesgo. La cultura es un término usado en una gran variedad de sentidos. Una definición más común es que cultura se refiere a un patrón de creencias, de entendimientos, de valores, de aprendizajes que comparten miembros de una misma comunidad y que se manifiesta en sus costumbres y en sus comportamientos. Adaptando esta definición de cultura y llevarla al ámbito organizacional o de las compañías, asemejamos a que esa comunidad representa la organización o la compañía como un todo. Por lo que podemos decir que, primero, la cultura organizacional puede ser diferente en cada nivel de la organización. Puede ser diferente en cada departamento de la misma, desde los niveles operativos hasta los niveles directivos o estratégicos, y por lo tanto, concluir que toda organización es pluricultural. En segunda instancia, podemos decir que la cultura organizacional se puede manifestar de diferentes formas, diferentes comportamientos, diferentes actitudes, pero también puede ser tácita, estar escondida, dado que proviene de los modelos mentales de las personas. Ahora, para llevar este enfoque de cultura organizacional a la definición que nos interesa de cultura de gestión de riesgos, debemos tomar los conceptos de la cultura organizacional relacionados con que la organización es pluricultural y depende de los modelos mentales que se reflejan en las actitudes y comportamientos observables de las personas a la hora de tomar decisiones. Así podemos ir concluyendo que la cultura de gestión de riesgos entonces
es dada por dos principios fundamentales. El primer principio es el de actitud al riesgo. Esta actitud al riesgo se entiende como que es la posición adoptada por un individuo o un grupo de individuos hacia el riesgo. Esta actitud al riesgo es influenciada por la percepción que se tenga del riesgo. El segundo principio fundamental de la cultura de gestión de riesgos es el comportamiento al riesgo, el cual podemos comprenderlo como las acciones o manifestaciones externas relacionadas con el riesgo y que son observables en un individuo o un grupo de individuos. Este comportamiento al riesgo se manifiesta externamente, por ejemplo, en la toma de decisiones, en el lenguaje que utiliza la organización en temas relacionados con el riesgo y también los tipos de comunicaciones, si es formal, si es informal, si es escrita, si es oral, que tiene una organización con respecto a la comunicación de riesgo. La cultura de gestión de riesgos en las organizaciones comprende entonces, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, a un grupo de atributos internos, de cómo las personas perciben, de cómo las personas de la organización creen, cómo valoran, cómo entienden el riesgo y que estos atributos internos determinan el tipo de decisión, cómo se toman estas decisiones, determinan el tipo de lenguaje usado, los comportamientos y las acciones que se manifiestan en las personas externamente cuando se enfrentan a la toma de decisiones relacionadas con el riesgo. Acá hay un tema clave y es que esos atributos internos, como las creencias, los valores, los grados de percepción de riesgos, es un tema complejo y difícil de medir. Algo similar es como, por ejemplo, cuando hablamos en medicina de la percepción del dolor. No hay un equipo, no hay un dispositivo que mida cuál es el grado de percepción del dolor de una persona. Exactamente lo mismo ocurre con esos atributos internos de las creencias, valores, grados de percepción que tienen las personas con respecto al riesgo. Pero de acuerdo a esta complejidad, ¿cómo podemos entonces crear, fomentar, alinear una cultura de gestión al riesgo en una organización? Para describir esto, para responder esto, hay varios pasos fundamentales que en nuestra experiencia y conocimientos podemos dar como guía. Lo primero es decir que el crear, el fomentar y alinear una cultura de gestión de riesgos en una organización no es un proceso inmediato. Sabemos el tiempo que le ha llevado a muchas civilizaciones crear y definir su propia cultura. En el tema de cultura de gestión de riesgos en una organización pasa exactamente lo mismo. No es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Y dependiendo del grado de liderazgo, del grado de compromiso de la junta directiva, del CEO o del senior management, así va a ser la velocidad de creación, de crecimiento y alineación de esa cultura de gestión de riesgos en todos los niveles de la organización. Es decir, la cultura de gestión de riesgo debe ser impulsada, liderada y fomentada por la organización en un proceso que se puede llamar top-down, es decir, de arriba hacia todos los niveles de la organización. Lo segundo es incluir esta cultura de gestión de riesgos en el marco de gobernanza. Las normas como la ISO 31000 establece que la organización debe tener una política de gestión de riesgos. Sabemos lo que tenemos formación en tema de auditorías de normas ISO, que estas políticas deben reflejarse en todos los procedimientos, en todos los procesos internos que maneje la compañía. El tercer paso para fomentar y alinear una cultura de gestión de riesgos en la compañía es realizar acompañamiento permanente, fomentar actividades de concientización, pedagogía y capacitación continua en todos los niveles de la organización, en temas, por supuesto, relacionados con el impacto positivo o negativo que pueda tener el no valorar el riesgo cuando se toma una decisión. Algunas teorías mencionan que es mejor que la cultura de gestión de riesgos en una organización emerja en forma natural, en forma espontánea, es decir, que emerja por sí sola desde las personas y que no sea impulsada o presionada en una forma top-down, como se explicó anteriormente, sino que las personas en su forma natural solo la pongan en práctica en sus rutinas de trabajo o en la toma de decisiones en el día a día, pero desde su percepción natural al riesgo. En nuestro concepto,
La mejor estrategia para crear, fomentar y alinear una cultura de gestión de riesgos es hacer una combinación de los dos enfoques que hemos explicado anteriormente. Es decir, empezar a impulsarla, a manejarla y a fomentarla desde un top-down, desde arriba, desde la cabeza de la organización hacia todos los niveles a través de una política de gobernanza. Sin embargo, también ir alineándola y fomentándola de una forma natural, sin presiones, para que esta cultura de gestión de riesgo se pueda ir alojando en las mentes de las personas, en sus costumbres a la hora de tomar decisiones, en su conciencia, y así poder expresar ese comportamiento que quiere la organización y esté alineado con el sentir de la misma en la toma de decisiones. Esto es lo que les quería comentar acerca de cómo se crea, cómo se fomenta y cómo se alinea una cultura de gestión de riesgos en una compañía, pero desde su concepto. En un siguiente podcast vamos a hablar de cómo llegar a un buen grado de madurez de esta cultura de gestión de riesgos al interior de la compañía. Como hablamos en el episodio 1, el hecho de tener una muy buena cultura de gestión de riesgos garantiza, soporta mucho el éxito de las compañías a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar sus proyectos, a la hora de visionar cómo va penetrando nuevos mercados. Así que en próximos podcasts hablaremos de cómo alcanzar ese grado de madurez en la cultura de gestión de riesgos. Muchas gracias.